Hola amigos, hoy voy a mostrar cómo actualizar Windows 10 hasta versión 20H2. Hay varias formas de hacer esta actualización. Primero que todo, quiero avisar que antes que actualizar, por la duda, si tiene posibilidad de hacer algunos, digamos, copias de seguridad de sus archivos importantes, recomiendo hacerlo. Después, para ver si ya está actualizado tu Windows o no, ¿cómo podemos hacer? Vamos al botón inicio. Esto es botón inicio en Windows 10. Vamos a apretar este botón inicio, pero con mouse, botón a la derecha. Y vamos a ir al sistema. Acá en sistema hay especificaciones de Windows. Entonces por ahí vamos a ver versión que tenemos acá, que es versión, por ejemplo, en mi caso 1909, y voy a actualizar a última versión. Entonces ya sabemos que esta computadora hay que actualizar. ¿Cómo actualizar su computadora? Primero y que hay que ver es ir inicio, apretamos inicio, apretamos configuración con esta estrellita y vamos al último donde dice actualización y seguridad. Apretamos este botón. Empieza a buscar actualizaciones. Mira, quiero explicar alguna cosa porque hay varios diferentes versiones hay varias formas de actualizar Windows. Primero de todo, si aparece en este cuadro, primero de todo tenemos que apretar buscar actualizaciones. Y si hay algunas actualizaciones que todavía no está instalado, que encuentra actualización, y va a aparecer a este cuadro ahí. Entonces, primero de todo tenemos que instalar estas actualizaciones antes que instalar actualización versión 20H2. No al revés. Primero uno, después otro. Bueno, si dice que todo está actualizado y aparece este cuadro a ustedes, si aparece esto es como adicional, viste que no es obligatorio, no se actualiza automáticamente. Entonces acá puedes apretar este botón, descargar y instalar. Es más fácil, más rápido de todo. Esperamos, reiniciamos computadora y bueno, tenemos ya actualización instalado. Pero quería explicar también otra forma de instalar esta actualización. Vamos a ver otra forma. Cuando no aparece esta actualización, ponele que usted busca actualizaciones, dice que todo está instalado, actualizado, pero no aparece este cuadro, que no hay este cuadro. Entonces, ¿qué vamos a hacer para actualizar a esta versión si no tenemos esta posibilidad? Diferencia es que si vamos de otra manera a buscar actualización, no va a aparecer descargar e instalar, va automáticamente a empezar a instalarse. ¿Cómo se hace esto? Es para gentes que no tiene ahí actualización ya para instalar. Vamos otra vez al inicio, botón derecho del mouse, ejecutar y escribimos esto: gpedit, .msc y aceptar o enter. Apretamos enter. Esperamos, nos sale esta pantallita: editor de directivas de grupo local. Es para gentes que no tiene esta actualización ahí. Voy a agrandar un poco para ver mejor. ¿Qué nos interesa? Nos interesa a esto: planillas administrativas. Con esto flechita chiquita que tenemos acá, vamos siempre a abrir este menú con esta flechita.
Entonces, vamos, abrimos planillas administrativas, buscamos componentes de Windows, bajamos toda esta lista con carpetas y buscamos donde dice Windows Update. Con misma flechita abrimos y tenemos actualización de Windows para empresas. Apretamos una vez esto y nos interesa a este punto. Esto. Bueno. Ahí cuando apretamos con doble clic y tenemos esto cuadro cuando se actualiza Windows y todo esto. Vamos a habilitar. Acá vamos a elegir canal semianual. Después apretamos aplicar, apretamos aceptar, aplicar, aceptar. Minimizamos o cerramos este cuadro. Otra vez vamos al configuración, actualización y seguridad. Y mira, apretamos buscar actualizaciones. Otra vez digo que es para gentes que no tiene ya aviso que está listo para instalarse. De esta manera no va a aparecer cartel que tenés para instalar y descargar. Va a aparecer así automáticamente, empieza a descargarse. Donde dice actualización, preparando, empieza a descargarse, instalarse y después reinicio. Es una diferencia. Ahí está ya 14%, hay que esperar hasta que termina todo. Y es para gentes que no tiene posibilidad de conseguir actualización hoy y mucho quiere actualizarse hoy. Por último, cuando ya actualizó al 100%, hay que apretar botón reiniciar ahora o programar reinicio si quiere reiniciar un poco más tarde. Así computadora va a reiniciarse varias veces y instalar esta actualización. Después de varios reinicios, computadora se reinició, arrancó y vamos a ver si tenemos o no ya instalado esta actualización que nosotros queríamos instalar tanto tiempo. Bien, para ver esto, inicio, botón derecho, vamos al sistema. En sistema vemos, bajamos especificaciones de Windows y vemos que tenemos ya actualización última
20H2 instalada. Ahora voy a explicar para alguien si quiere desinstalar esta actualización, qué tiene que hacer para desinstalar esta actualización si no lo quiere por la duda. Entonces, vamos, botón inicio, botón derecho del mouse, ejecutar elegimos y escribimos gpedit .msc. Apretamos enter, entramos como antes, voy a agrandar para ver mejor, entramos en configuración como hicimos antes, planillas administrativas, componentes de Windows, hasta abajo bajamos todo menú, Windows Update, actualizaciones de Windows para empresas. Desde acá hacemos doble clic en primer punto y tenemos que escribir en esto acá cuántos días tenemos que pausar actualizaciones. Por ejemplo, escribimos 365 días por acá, y acá tenemos que escribir fecha de hoy en este formato como dice abajo. Entonces eso que tenemos que escribir, después aplicar y aceptar. Yo ya escribí, por eso ya tengo esto escrito. Esto significa que nosotros vamos a pausar actualizaciones de Windows a un año. ¿Por qué? Porque si desinstalamos esta actualización y no pausamos actualizaciones, después de reiniciarse la computadora va a empezar a instalarse otra vez. Ahora para desinstalar, vamos al inicio, configuración, entramos a actualizaciones y seguridad, ver historial de actualizaciones, desinstalar las actualizaciones, y acá vemos que está instalación instalado actualización. Entonces marcamos esto actualización y apretamos botón desinstalar. Yo no voy a hacer esto, pero si alguien quiere desinstalar se puede hacer tranquilamente. También quería decir que después de esta actualización hay que actualizar driver de su computadora. ¿Cómo actualizar driver de su computadora? Voy a filmar en los próximos videos. Bueno, eso sería todo para hoy. Gracias, chao y hasta el próximo video.